Hola, ¿qué tal familia? Espero que todos se encuentren muy bien ahí en casa. El día de hoy estamos aquí en una entrevista más con un invitado sumamente especial. Eh, los voy a presentar. Él es el psicólogo Pablo Ferreira. Ya habíamos grabado esta entrevista, pero por error mío de que no grabé la sesión, pues bueno, se perdió. Pero bueno, el buen Pablo nos hizo otra vez el favor de estar aquí para hablar de un tema el cual es sumamente importante y por lo menos a mí en lo personal me gusta bastante, ¿no? Que vamos a hablar de psicología del deporte. Me voy a permitir un poco presentarles al psicólogo Pablo. Él es psicólogo deportista en el área del deporte. Ha estado a cargo en equipos de fútbol, karate, ciclismo. Ha sido psicólogo deportivo en el club de primera división ahí en Uruguay, Rentistas y Montevideo. Tiene una maestría en terapia cognitivo-conductual y pues bueno, es un gusto, Pablo, nuevamente el poder hablar contigo de un tema que, como te dije en aquel video, en aquella charla que tuvimos, me encanta mucho hablar pues del deporte, ¿no? Porque prácticamente lo practico y soy un aficionado más. Así que pues nada, es un gusto nuevamente, amigo. No, el gusto es mío, Juan Manuel, y siempre que sea para difundir lo que es mi más profunda vocación, que es la psicología del deporte, para mí siempre es un gusto. Bueno, y estas cuestiones suceden, estos accidentes tecnológicos, así que, bueno, ya pudimos solucionarlo, así que ahora hay que refocalizar, como decimos en la psicología del deporte, y empezamos de nuevo. Así Ok, que pregunte nomás, ok, hermano, que estamos a las órdenes. ok, vale, Lo que vale. se pueda responder, lo respondemos. Lo que no tenemos conocimiento, obviamente, con total honestidad lo vamos a decir. Perfecto, vale, y de eso trata, ¿no? De ser totalmente honestos y no tenemos por qué saber todo, ¿no? Y bueno, como te Todo, comentaba obvio. en aquella ocasión, ¿no? Dentro de la psicología hay bastantes áreas en las cuales un psicólogo se Ujú. puede desenvolver, se puede desempeñar y puede trabajar. Y una de ellas es en la cual tú te encuentras, la psicología del deporte. Me gustaría saber el por qué tú te inclinaste Sí. hacia esa área. Bueno, eh, en realidad creo que no hay una sola variable. Algunas de ellas probablemente tengan que ver con mi historia y otras se fueron dando, pero lo más básico es que en realidad yo siempre sentí la vocación de trabajar en lo que tiene que ver con la transferencia de aprendizajes. ¿Ok? ¿A qué me refiero con transferencia de aprendizajes? A que en el deporte se pueden aprender una cantidad de habilidades que luego pueden ser transferidas a distintas áreas de la vida. Ok. Por eso hay algo que siempre decíamos y trabajábamos con los deportistas que estaban en etapas formativas, que tiene que ver con que el trabajo en equipo, la disciplina, la constancia, la autoconfianza, la motivación, el establecimiento de metas, la regulación emocional, eh, una cantidad de aspectos que el deporte de alguna manera puede enseñar, aunque no siempre obviamente puede enseñar Claro. estas habilidades, pero es un campo fértil como para enseñar estas habilidades de manera lúdica. Entonces, eso fue una gran motivación para mí, poder utilizar al deporte como un medio para y no como un fin en sí mismo. Ok. Mira, qué bueno que mencionas todo esto, ¿no? Porque a lo mejor mucha gente no tiene como esta parte de que dentro vamos a generalizar un montón de habilidades que los deportistas van adquiriendo, ¿no? No solamente para su práctica en esta parte profesional, sino en su vida cotidiana, como hablábamos en aquella ocasión, ¿no? Que generaliza todos estos comportamientos que aprende o que ha aprendido en su vida Ujú. cotidiana hacia un deporte o viceversa, ¿no? Eh, Pablo, pasando a la siguiente pregunta. Ujú. Este, ¿Qué es esta área que es totalmente nueva, igual casi similar que la psicología, ¿no? O poco explorada, como lo mencionabas, sobre la psicología del deporte? ¿Qué es la psicología del deporte? Sí, yo siempre digo que antes de empezar a hablar de psicología del deporte hay que tratar de desmitificar un poco. Ok, Eh,
¿Por qué razón? Porque generalmente se asocia psicología del deporte con lo que las personas tienen como conocimiento previo, digamos, como conocimiento subsumidor, por decirlo de alguna manera, en términos de psicología del aprendizaje. Y el conocimiento ese que es previo, que conecta con los nuevos conocimientos, tiene que ver con la imagen del psicólogo clínico. Sí. Y con todos los conceptos y con las ideas que vienen asociadas al psicólogo clínico. Entonces yo siempre lo que hago antes de definir lo que es la psicología del deporte es diferenciar entre lo que es la psicología del deporte y lo que es la psicología clínica. Sí, En la sí. psicología clínica existen diversas perspectivas, ¿no? Algunas con mayor evidencia empírica que otras, pero existen distintas perspectivas. Entonces encontramos por ahí la perspectiva cognitivo-conductual, que es una de las que tiene mayor evidencia empírica, la perspectiva psicoanalítica, la perspectiva analítica, la perspectiva gestáltica, la perspectiva familiar sistémica. Hay una gran cantidad de perspectivas. Claro. Ahora, dentro de esas perspectivas se puede trabajar desde la clínica, pero desde la psicología del deporte, y lo dicen todos los textos y todos los manuales de psicología del deporte, de autores relevantes que han publicado en revistas de alto impacto, que la psicología del deporte se caracteriza por utilizar como metodología y también para pensar lo que son los abordajes, la psicología cognitivo-conductual. Y si nosotros vamos hacia las intervenciones que se hacen en psicología del deporte, encontramos que la gran mayoría de las intervenciones que se hacen en psicología del deporte tienen como base teórica la perspectiva cognitivo-conductual, aunque con el paso del tiempo se van tomando... se va tornando la psicología del deporte con un marco conceptual propio, pero eso sería como para hablar muchísimo rato más. Hay una cantidad de intervenciones, como puede ser la visualización, como puede ser la relajación progresiva, como puede ser la desensibilización sistemática, que, por ejemplo, se utiliza mucho en la vuelta de los deportistas cuando sufren una lesión, realizando distintos ejercicios que también se sabe que tienen conexión con algunos trabajos de fisioterapia, como puede ser la propiocepción a nivel neurocognitivo. Pero para no hablar tan técnicamente, hay que básicamente diferenciar que esa es una de las diferencias. Otra de las diferencias es el campo de acción. Nosotros no trabajamos en consultorio, los psicólogos del deporte no deberían trabajar en consultorio, salvo casos excepcionales donde tienen que trabajar algunas cuestiones más bien del orden clínico, si es que tienen formación clínica, aunque lo más recomendable es que el psicólogo no sea psicólogo del deporte y a la vez psicólogo clínico. Pero el campo, el consultorio, yo siempre digo que el consultorio del psicólogo del deporte es el campo en sí donde desempeña la actividad deportiva el deportista, y no en otro lugar, porque ahí es donde vemos naturalmente cómo se desarrollan las conductas. Entonces eso es algo bien importante, que el psicólogo del deporte esté inmerso en el campo de acción del propio deportista, viendo sus reacciones, viendo sus fortalezas, sus debilidades, en donde desempeña la actividad deportiva. Vale. Y si tuviera si bien hay muchísimas definiciones, si tuviera que encontrar una, diría que la psicología del deporte y del ejercicio es un estudio científico de personas y de sus comportamientos en el contexto del deporte, de los ejercicios físicos y de la aplicación de esos conocimientos. ¿Qué quiero decir con eso? Que se está tornando dentro de lo que son las disciplinas científicas del deporte en una especialización cada vez mayor. Dentro de todas las áreas, dentro de la medicina, por ejemplo, hay medicina especializada en deporte, nutrición especializada en deporte. Y bueno, y sucede lo mismo con el campo de la psicología. Hay psicología especializada en deporte. No en todos los países, lamentablemente dentro de la currícula de psicología existe alguna hora, incluso hay gente que se recibe sin saber lo que es la psicología del deporte. Entonces, esto quiere decir que una cosa que siempre les digo a los entrenadores, al público en general, es antes de trabajar con un psicólogo, pregúntenle si realmente es un psicólogo del deporte, si es especializado, si cuenta con la especialización o no. Porque eso realmente hace diferencias. No nos convertimos en magos al lograr la especialización, pero sí es una realidad de que la especialización nos brinda una gran cantidad de herramientas que sin ella no la tendríamos. Claro.
mencionas un montón de puntos que quiero recalcar, espero no se me vayan tantos. Esta parte, la última que mencionabas de sobre la especialización, igual pasa en psicología clínica, ¿no? Porque salimos, o por lo menos aquí en México, como psicólogos generales, ¿no? Y a partir de ahí, Sí, cada quien se va sí, especializando, tal ya cual. sea También pasa acá en Uruguay. en la clínica y dentro de la clínica, como bien mencionabas también antes, hay un montón de enfoques psicoterapéuticos, ¿no? Con el cual el psicólogo clínico puede trabajar. Esa es una parte también que las personas deberían conocer. Y otra parte que mencionabas, esta parte de ir como quitando esta parte de que el psicólogo solamente es el clínico, también está esta parte de la psicología del deporte, como está en tu área, ¿no? Y mirar esta parte del comportamiento en el contexto. Y en este caso es lo que ustedes hacen con los deportistas, ¿no? Mirar su comportamiento en específico, cómo se comporta en ese contexto, le llamémoslo en el campo de fútbol, en karate, ¿no? Cuando está con otra persona compitiendo, cuando está en la pista de ciclista, ¿no? De ciclista, perdón. Entonces, ahí mirar todo el tipo de comportamientos y lo que ocurre dentro de ahí para poder tomar en cuenta. Esto me pasa como a la siguiente pregunta, ¿no? Eh, yo creo que debe ser un poquito diferente, así que me gustaría preguntarte esto, ¿cuál es el objetivo del psicólogo y la función del mismo, eh, del trabajo que realiza el psicólogo en el área del deporte con los deportistas o en esa área? Bueno, ahí tenemos un amplio abanico de intervenciones que yo creo que con el paso del tiempo también van a existir, así como mencioné las especializaciones, también van a existir subespecializaciones. Lo que decía Weinberg y Gould, que son dos autores muy relevantes en el campo de la psicología del deporte, es que el psicólogo del deporte no solamente debe intervenir en el alto rendimiento, también debe intervenir no solamente en el deporte de elite, dicen ellos más específicamente, sino también trabajar en tratar de mejorar o optimizar lo que tiene que ver con determinadas condiciones de salud de deportistas amateurs, de niños, de deportistas portadores de determinadas limitaciones físicas y mentales, personas de la tercera edad, no solamente concentrarnos en el deporte de élite y en el alto rendimiento. El tema es que, claro, Wayne y Gould se movían en el primer mundo. Nosotros que estamos en el tercer mundo, evidentemente nuestro contexto de acción es diferente y obviamente si somos medianamente inteligentes, tenemos que tratar de contextualizar lo que son nuestras intervenciones. Entonces, lamentablemente, por estos países donde todavía no tenemos un gran desarrollo de la psicología del deporte y donde muchas veces, lamentablemente, todavía llegamos a equipos donde nos dicen algunos entrenadores, el psicólogo soy yo, o algunos clubes nos dicen, ¿para qué no podemos gastar dinero en psicólogo como si no fuera una inversión el trabajar en los aspectos mentales? Entonces, como todavía estamos en algunos lugares, no siempre, porque hay clubes que apuestan y mucho a la psicología del deporte, no podemos generalizar, pero como todavía estamos en esos lugares y nos movemos todavía con gente que tiene ese tipo de conceptos primitivos, es obviamente necesario empezar a trabajar donde nos dejan trabajar. Y donde nos dejan trabajar generalmente es en el deporte de alto rendimiento y donde también obviamente nos pagan los honorarios que nos permiten continuar formándonos y vivir gracias a los aportes que nos brinda nuestra profesión. Es muy raro que existan, al menos acá en el Río de la Plata, espacios de trabajo con personas de la tercera edad o de promoción de salud o más bien en áreas de prevención, sino que más bien nos terminan contratando en el alto rendimiento, donde obviamente se dan cuenta de la importancia que tiene el aspecto mental bueno, en el rendimiento de los deportistas, aunque obviamente hay algo bien importante ahí que yo siempre digo que es humanizar el sistema. Es decir, nosotros los psicólogos del deporte tenemos que tener líneas éticas y la línea ética tiene que poner primero al ser humano antes que al deportista. Eso es muy relevante. Mencionas esto último, ¿no? Y quisiera tocarlo, ¿no? Porque humanizar, decías. En ocasiones pensamos que como son deportistas y más a los que dijeras tú, los que están como en la elite, ¿no? Ya el fútbol de manera profesional,
o los que se dedican al alto rendimiento, aparentemente pues se podría pensar, ¿no? O se tiene esta creencia de que pues lo tienen todo, de que están bien preparados, tienen un montón de comodidades, ¿no? Y que por ello, pues, ¿por qué necesitarían tener a un psicólogo deportivo, ¿no? Para potencializar su rendimiento. Pero justamente es esto que dices, ¿no? Humanizar, porque al final lo que haces es, ok, es una persona antes que un deportista en este contexto. Y así como una persona interactúa en otros contextos, puede influir este ambiente en su rendimiento. Sí, tal cual como lo dices. Eh, Hay muchos ejemplos de deportistas de alto rendimiento que han sido asesorados por Sí, psicólogos especializados en psicología del deporte y en algunos casos por psicólogos clínicos, porque también hay situaciones de gravedad que se han generado en el deporte, situaciones de depresión, de situaciones de intentos de autoeliminación, de sí, falta de sentido de vida. Eh, por ahí, si bien es un concepto que se puede cuestionar desde algunos espacios, Víctor Frank, un psicólogo muy conocido que escribió un libro que se llama El hombre en busca del sentido, decía desde una postura más bien filosófica, no tanto desde la psicología basada en la evidencia, decía que nosotros en estos tiempos vivimos neurosis noógenas, decía él, ¿no? Como la carencia del sentido. Y muchas veces esa carencia de sentido la vemos cuando un futbolista con tan solo 30 y pocos años culmina su carrera correcto. deportiva y se jubila con toda una vida por delante. Entonces, ese retiro, lamentablemente, muchas veces no lo preparan eh, con suficiente Exacto. tiempo, más bien el retiro llega. Entonces, cuando llega y no hay un proyecto alternativo, pareciera que la vida pierde sentido. Y ahí hay por ahí una frase muy célebre de Maradona que decía algo así como que cuando ya no se le puede regalar goles a los hijos, la vida ya no tiene el mismo sentido. Y yo creo que muchos futbolistas sienten eso, ¿no? Que ellos son futbolistas y que Sí. cuando dejan de ser futbolistas, si no hay un plan alternativo, dejan de ser. Es algo bastante complejo, quizás más bien bastante filosófico desde mi punto de vista, pero hay algo bien concreto que también tiene que ver con el establecimiento de metas, con las expectativas y con la motivación, que básicamente la motivación tiene dos ingredientes fundamentales, siempre lo digo, metas y expectativas. Los videos motivacionales, claramente me gusta decirlo siempre con énfasis, son una estafa. Porque son una estafa desde el punto de vista, desde el punto de vista de la evidencia empírica. ¿Por Ujú. qué razón? Porque el video motivacional que muchas veces se presenta y que son los que vemos nosotros, o primero que muestran imágenes de 300 y de guerreros que salen a la guerra en vez de a jugar un partido de fútbol, o de familiares que le brindan un mensaje y que los hacen llorar antes de disputar un partido, evidentemente eso no puede ser positivo para nadie, porque la activación es muy diferente a la motivación, y un deportista no va a estar en su mejor nivel de activación si estuvo minutos antes de entrar a la cancha llorando. Entonces, la motivación tiene que ver con las metas y las expectativas. Es mucho más importante que el deportista sepa cuáles son las funciones que tiene, que sepa controlar su ansiedad precompetitiva, que sepa regular sus emociones, que sepa cuál es el plan mental de la acción de juego, Mm. que vea un video de 300. Pero lamentablemente eso vende y va en contra de toda la teoría, pero vende. Sí, sí. Entonces, por ahí también algo que a mí siempre me gusta señalar es lo que decía el maestro Tavares, que te lo comentaba Juan Manuel Ajá. la vez pasada, que el camino es la recompensa, porque realmente muy pocos llegan a ese alto rendimiento. Entonces nosotros el mensaje que le podemos, que le estamos, si le damos el mensaje a los jóvenes que los únicos que tienen éxito son los que llegan, le vamos a dar ese mensaje solamente al 1%, que son Sí, los que llegan. Y además, no todos los que llegan logran a vivir toda su vida gracias a exacto. los aportes que hacen por ese deporte que están practicando, en este caso el fútbol. Estoy dando estadísticas obviamente del fútbol. Eh,
pero entonces me parece importante dar como este concepto bien desarrollado y a veces tomado por muchos entrenadores, pero en realidad plagiado, con permiso quizás, de Rudyard Kipling, un premio Nobel de Literatura, que decía: el éxito y el fracaso son dos grandes impostores. Y Ujú. yo creo que ese es el mensaje que tenemos que darle a los jóvenes, ¿no? El éxito y el fracaso son dos grandes impostores. Claro. Dos cosas que tocamos la anterior vez que no pude grabarla, pero mencionabas esta parte de la activación, ¿no? De por qué eso necesitaba a lo mejor mostrar un video motivacional o de sus familiares, etcétera, a los deportistas antes de entrar a un partido, a una competencia sumamente importante. Me mencionabas en el documental, por ejemplo, sobre Iniesta, ¿no? De que él hablaba acerca de esto, de que les pusieron eh, un video de su familia y que él entró al campo todo desconcentrado con esta como activación de más y que me mencionabas que como unos 15 minutos estuvo como perdido y ya después como que ya volvió a retomar poco a poco su nivel, ¿no? Y también hablábamos, no quisiera que se me pasara porque Sí, es tal cual, sumamente importante. eso lo Ah, menciona Iniesta, sí, tal cual, eso lo menciona Iniesta en un libro de Pep Guardiola, que lo recomiendo, exacto. que es muy bueno, que se llama Otra manera de ganar. Ujú. Y está muy bueno porque ejemplifica cómo a veces los clubes gastan muchísimo dinero quizás en alguien que les edita un video y que es una herramienta capaz que marketinera, Ujú. y además se pasa de ser o estafadores o endiosados, porque quienes hacen ese video motivacional, si el resultado es bueno, van a ser los Eh, mejores motivadores del mundo. sí, Pero sí. si el equipo pierde, van a ser unos estafadores. O sea, todo queda decretado por el resultado final y que además me parece que es muy injusto porque le quita la trascendencia más importante que tienen adentro de la cancha y los principales actores son los deportistas. Los Sí. principales actores en la competencia son los deportistas. Nosotros somos humildes colaboradores que tenemos que posicionarnos desde ese lugar, ¿no? Como colaboradores para que los deportistas puedan lograr sus metas. Sí. También algo que no quisiera también dejar de lado, esta parte que hablábamos, ¿no? De que si en esta sociedad de que está como todavía muy estereotipada o hay bastantes tabús sobre la salud mental y más todavía en la psicología del deporte, hablábamos de un caso que sucedió en los Juegos Olímpicos y que parece que rompió un montón de tabús, ¿no? Que rompió todos estos estereotipos que teníamos. De la chica de Estados Unidos, Simone Biles, creo me habías comentado, ¿no? De que Simón ella, Biles. ajá, de que ella había pasado que estaba pasando por Ujú. esa situación y que mejor prefería alejarse, ¿no? De la competencia. Y eso fue como que, mira, hay que poner mayor atención en esta parte porque también es sumamente importante para los deportistas. Sí, tal cual. Yo creo que dio un mensaje Sí, muy importante de que en realidad lo único importante no son las medallas, que la salud mental también juega. Iniesta también en su libro ajá. autobiográfico Exactamente. cuenta cómo él aprovechaba cada una de las instancias que tenía con su psicóloga para, bueno, hablar de distintas situaciones. Cuenta cómo atravesó por una profunda depresión cuando ya había ganado todo como futbolista, ¿verdad? Ujú. Entonces, lamentablemente hay muchos mitos. Hay mitos en relación a la salud mental. Hay por ahí un libro muy bueno de Linehan que se llama 50 mitos de la psicología popular, que justamente lo que habla es cómo se van construyendo mitos en relación a la psicología en la población y se difunden como si fueran verdades y lamentablemente a veces por los propios psicólogos o por psiquiatras. eh, y en realidad son mentiras enormes. Eh, entonces ahí tenemos muchísimos mitos en relación a la salud mental. Uno de ellos es que quien se mata no avisa, Ujú. como si el suicidio fuera una cosa que se genera de un día para el otro. En realidad sabemos que el 80% de las personas que logran concretar el intento son personas que ya han cometido un intento anteriormente. O sea, hay un antecedente IAE, como decimos nosotros, de intento de autoeliminación previo al suicidio. Sí, Entonces, evidentemente hay alguna alarma
que nos puede dar cuenta, o hay una alarma que tiene que ver con la ausencia de sentido de vida que le pueden comentar a alguna familiar o alguien allegado, y no siempre, lamentablemente, podemos abordar esas situaciones. Claro. Y se dan situaciones porque los deportistas no escapan a la población en general en muchas cuestiones, en algunas sí, pero en muchas cuestiones de salud mental no escapan. Ok, sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Y esto de que, pues, todos nosotros vivimos en contextos, ¿no? Y en cada uno de ellos pasan un montón de situaciones. Me gustaría entonces saber, porque el deportista no solamente es deportista, también es padre de familia, también hace otras actividades, ¿no? Fuera de, eh, co- ¿cómo es, cómo influye, por ejemplo, las actividades o los demás contextos en el rendimiento de los deportistas? Bueno, deberíamos, si somos muy detallistas, deberíamos definir cuáles son las variables que se ponen en juego. Ujú. Pero Exacto, para sí. hablar en General, términos sí. generales, para hablar en términos generales, te podría decir que hay ciertos pilares que hay que tener en cuenta en los deportistas. Pilares tienen que ver con la concentración, con la regulación emocional, que implica, por ejemplo, determinadas técnicas para disminuir la ansiedad, para también trabajar en la focalización y en la refocalización, ¿no? El establecimiento de metas, los patrones que tienen que ver con los patrones comunicacionales, y también trabajamos de manera transdisciplinaria en muchos aspectos. Cuando digo transdisciplinaria, hay una gran diferencia entre lo que es lo multidisciplinario y lo que es lo transdisciplinario. Yo creo que si hablamos de lo ideal, el psicólogo del deporte, que en algunos momentos he tenido la suerte de trabajar desde ese lugar, debería trabajar desde un lugar transdisciplinario. ¿Qué significa esto? Que todos los profesionales, como médicos, entrenadores, profesores de educación física, fisioterapeutas, todos quienes trabajan dentro de un equipo, deberían tener al menos un conocimiento básico de lo que realizan los otros profesionales y comunicarse y delinear estrategias y metas en común que tengan el enfoque de cada una de esas áreas hacia una meta en común. Esto implica algo que tiene que ver con algo filosófico también, ¿no? Que es conocer cada vez más, y yo te lo mencionaba la vez pasada, que creo que el psicólogo del deporte debe conocer cada vez más en el deporte que Sí, trabaja. sí, sí. Yo no es por casualidad que hablo mucho de fútbol y pongo ejemplos de fútbol, porque me he desempeñado básicamente en fútbol. Entonces, he estudiado mucho el fútbol, pero no la psicología del deporte aplicada al fútbol, que también hay mucho escrito, sino más bien el fútbol desde sus desarrollos tácticos, desde su evolución, y eso no me hace ser un entrenador ni querer robarle el protagonismo a ningún entrenador, sino que simplemente quiero que cuando el entrenador me hable o el jugador me hable, poder entender lo que me está diciendo y no tener que todo el tiempo estar pidiéndole explicaciones de a qué se refiere con fijar y pasar, a qué se refiere con superioridad numérica, a qué se refiere con, a qué se refiere con, no sé, un test determinado físico, a qué se refiere con ocupar espacios, a qué se refiere con fijar y pasar, ¿no? Como distintos conceptos que forman parte de distintos estilos de juego y que uno debe ir conociéndolos cada vez más. No en vano, yo trato, ahora por ejemplo estoy estudiando mucho sobre juego de posesión y también sobre periodización táctica, que son dos conceptos que tiene muy bien desarrollados un entrenador amigo con el cual trabajé en Rentistas, Alejandro Capucho, que después fue entrenador de un grande de acá Uruguay, del Club Nacional de Fútbol. Y bueno, gracias a él estoy aprendiendo mucho, me está enseñando mucho y estoy aprendiendo mucho, porque creo firmemente que el psicólogo del deporte aplicado al fútbol debe conocer cada vez más de las reglas. O sea, más allá de que tenga experiencias o no tenga experiencias en el fútbol, debe conocer las reglas y debe conocer sobre las cuestiones tácticas y debe poder comunicarse de una manera
fácil con cada uno de los protagonistas. Esto no quiere decir que yo tenga que tener un conocimiento súper especializado, sino más bien conocer de qué me hablan. Sí, claro, eso hablábamos, ¿no? De que la importancia de conocer, por ejemplo, todas estas terminaciones que acabas de decir, ¿no? De fijar, de pasar, de posicionarte, ¿no? De acomodarte bien, de ocupar espacios, de tocar, mover, etcétera. No sé, un montón de terminologías que se pueden ocupar en el Sí. fútbol, pero así también en otras disciplinas que estoy seguro que también pueden ser totalmente distintas, ¿no? Para poder también tener como este diálogo tanto con entrenadores, pero también con los deportistas que al final son con los que se trabaja, ¿no? Dijeras tú, se hace un trabajo de manera ahí en conjunto, ¿no? Entrenador, deportistas, y por ello la importancia de conocer todo esto que me acabas de mencionar. Me comentabas, bueno, hablábamos en la otra ocasión de algo importante que también no me gustaría que se me olvidara. Era esta parte que yo te preguntara, saliste campeón, ¿no? Con un equipo de ahí de Uruguay, me comentabas, pero me gustaría saber, igual te lo preguntaba en aquella ocasión, ¿cómo se prepara al jugador o incluso también al entrenador, si es que se hace, eh, de manera psicológica a la hora de enfrentar un compromiso tan importante, llamémoslos en el área de fútbol o en ciclismo o en karate, que son las disciplinas en las cuales tú te has encontrado? Bueno, en todos esos deportes es diferente la preparación Sí, de claro. la competencia. Y yo lo que considero importante señalar es que hay que delinear un punto de partida, o sea, tenemos que saber con qué deportistas estamos trabajando y también con qué entrenadores estamos trabajando. Okay. Eso es prioritario. Así como nosotros, cuando trabajamos en psicología clínica, tenemos que hacer, para hacer un buen tratamiento, tenemos que hacer un buen diagnóstico. Si Una nosotros no tenemos evaluación, un buen diagnóstico, vamos a hacer un mal tratamiento. claro. Entonces, el primer paso es hacer un buen diagnóstico. Y entonces nosotros en psicología del deporte, bueno, también podríamos compararlo. Eso primero tenemos que hacer un diagnóstico situacional. Entonces hacemos ese diagnóstico situacional y dentro de ese diagnóstico situacional lo que hacemos es saber, bueno, qué preparación tienen, qué experiencias han tenido. Yo hago mucho lo que se llama evaluación psicodeportológica. Okay. Utilizo fichas de evaluación psicodeportológicas, algunas más bien de screening, para hacer como un despistaje general y saber cuáles son las habilidades psicológicas que tiene ese deportista. Hay algunas herramientas, algunos instrumentos muy buenos, muy validados, como puede ser el CPRD, CPRDF, por ejemplo, que son cuestionarios que indagan distintas áreas que tienen que ver con el rendimiento deportivo y distintas habilidades psicológicas. Entonces, por ahí hago una evaluación más bien psicodeportológica de los distintos integrantes del equipo, o en el caso de que sea un deportista individual también, está muy bien diseñado, es una herramienta muy, muy buena para el screening, y a partir de ahí empiezo a utilizar otra cantidad de técnicas de evaluación que no me podría extender aquí para especificarte qué técnicas. Más allá de eso, también es una realidad de que hay entrenadores y entrenadores. En este caso, a mí me tocó, por suerte, estar con un entrenador que además de entrenador es profesor de educación física, que además de profesor de Mm. educación física es abogado y además de abogado es escribano. Y tiene como pasión de su vida haber sido jugador de fútbol y la pasión de su vida es pensar en el entrenamiento, entrenar y sacar lo mejor de cada persona y lo mejor de cada deportista. Es un gran líder y realmente fue muy favorecedor. Sobre todo fue muy favorecedor haber trabajado con él en divisiones formativas, porque yo ya conocía su forma de trabajar. O sea, a mí me preguntan siempre los psicólogos que están dando sus primeros pasos en psicología del deporte, ¿qué les puedo recomendar? Y yo siempre lo que les recomiendo es traten de naturalizar el rol. Y naturalizar el rol significa estar al lado de la cancha, naturalizar el rol significa estar los días de competencia, no quedarse en la casa los días de competencia, ir de vez en cuando, no armarse nunca un consultorio sería lo más nefasto que podrían hacer, aislarse o posicionarse desde un lugar de que trabajan con quienes tienen problemas, Mm. porque ese tipo de lugar
que si el mismo psicólogo se deposita en ese lugar, los otros deportistas van a rechazar la figura del psicólogo. Entonces, naturalizar el rol del psicólogo es algo extremadamente importante y es lo que he intentado hacer durante mi trayectoria. O sea, yo voy vestido de equipo deportivo, como cualquiera, tengo por ahí de recuerdo mi equipo de lo que fue mi paso por Rentistas, y bueno, y así como el profe tiene su sigla, PF, y el entrenador también. Aquí no es por el nombre, sino por el rol. Veo que en otros lugares del mundo es más bien por el nombre, Sí. y acá en Rentistas se daba que era por el rol que tenía cada uno. Y el mío era el de psicólogo, entonces me acuerdo que me trajeron el pantalón deportivo y no decía nada. Digo, no, pero si todos tienen, yo quiero tener también que diga psicólogo, ¿no? Eh, y bueno, es una anécdota nada más que te cuento, Juan Manuel, porque creo que igual en esos pequeños detalles muchas veces está la naturalización del rol. Obviamente que no es lo más importante, pero son pequeños detalles que tienen que ver con la naturalización y que también te vean como uno más, no como el Eso. distinto que viene vestido Mm. de traje y corbata, quizás, ¿no? Entonces, eso es algo muy importante. Sí, claro, ¿no? Esta parte de naturalizar, como bien le mencionas, esta parte o este rol del psicólogo, ¿no? Y no a lo mejor ir de manera como muy formal y a lo mejor los jugadores o el cuerpo técnico, no sé, haya como, sí, en ocasiones, hasta en consulta hay como cierto tipo de rechazo, ¿no? Hacia la figura del psicólogo. Esta parte de ir normalizando es sumamente importante para en esta área donde tú te encuentras. Y me gustaría entonces preguntarte, sé que es como de manera distinta y complicada, porque si en clínica de manera individual con un solo individuo son bastantes variables de contexto de las personas, de una historia previa de aprendizaje, ¿no? Es bastante complicado el hecho de evaluar, de llevar un procedimiento como tal, ¿no? De seguir ese procedimiento y demás. Ahora, en un conjunto o en un equipo donde son 11 los que juegan, más los que están más atrás, que son banca, los que pueden ir a tribuna, todos los demás que componen el equipo. ¿Cómo, ¿Cómo se trabaja ahí? ¿De manera individual o de manera grupal? ¿Cómo es? Porque es un poquito distinto a lo que, por ejemplo, en karate, que es en la otra disciplina, o en ciclismo, que ahí sí a lo mejor es solamente un individuo. Bueno, lo ideal sería que hubiera un departamento de psicología del deporte. Ok. Eso, si a mí me preguntan qué es lo ideal sería que existiera dentro de, así como hay en muchos equipos un departamento que se encarga de la parte del entrenamiento, digamos, de las cuestiones físicas, y hay muchos profesores de educación física, hay entrenadores, hay auxiliares alternos, hay entrenador de porteros en el fútbol. Bueno, yo siempre cuento la misma anécdota. Vayan a una fotografía que hay de Gallardo con su River Plate famoso Mm. que ganó todo, y miren cuántos son jugadores y cuántos están dentro del cuerpo técnico como colaboradores y como el equipo que está detrás del equipo. Mm. Y van a encontrar que hay muchos que claro, los jugadores están vestidos de un color y quienes forman parte del cuerpo técnico y los colaboradores están vestidos de otro. Y van a ver que hay muchísima cantidad de colaboradores. Está por ahí el que se encarga del GPS, el que se encarga del análisis de videos de los rivales, el que se encarga bueno, de todo lo que tiene que ver con el scouting, el psicólogo especializado en psicología del deporte, que hay uno, mi colega Pablo Nigro, que lo conozco y con el cual he participado en algunos congresos en Argentina. Está también una doctora especializada en neurociencias, y realmente en Ok. neurociencias, no es de esos que se ponen neuro porque suena bonito, sino que más bien es una persona muy formada en el área y que también ha colaborado mucho, por lo que tengo entendido, porque hasta en sus libros la ha mencionado. Y bueno, básicamente lo que te diría es que tiene que haber, desde mi punto de vista, lo ideal sería que existiera un departamento de psicología del deporte, como existe, y ya se ha dado esto, ¿no? Y ya se da en algunos equipos,
y se ha dado, en Inglaterra se da mucho, que hay departamentos de psicología del deporte que trabajan desde formativa hasta primera división. En España se da mucho, en el Barcelona, en el Real Madrid, en el Sevilla. En muchos equipos de primer nivel mundial trabajan desde ese lugar. Los equipos olímpicos, ni que hablar, que Estados Unidos tiene fenomenales psicólogos del deporte, Cuba también, con el maestro Enrique García Ucha, Brasil con la colega Regina Brandão, que trabajó mucho tiempo con Felipe Scolari, que también trabaja con deportistas olímpicos. Bueno, acá en Uruguay a mí me tocó en algún momento trabajar también con algunos, en la preparación de algunos deportistas olímpicos, y a la doctora Verónica Tute también. O sea que dentro de todo, me parece que hemos hecho grandes avances en psicología del deporte, en algunos lugares del mundo con mucha facilidad y en otros lugares del mundo, como en nuestros países, a fuerza de pulmón, ganas, sangre, sudor y lágrimas. Ok, vale, muy interesante lo que me mencionas. Tengo como esta inquietud de preguntarte. eh, Has ido como mencionando algunas como técnicas que se realizan, ¿no? Antes, a lo mejor durante y también después, ¿no? Durante, para cada deportista o para los deportistas en sí, ¿no? Mencionabas en la otra ocasión esta parte sobre el entrenamiento mental, sobre la visualización el día de hoy, ¿no? Sobre algunas técnicas para la ansiedad, la psicoeducación, que también estoy seguro que debe de haber por ahí. Esta parte para regular emocionalmente al deportista, ¿no? Así como de manera muy general, ¿no? Porque obviamente cada uno nos podríamos extender, bueno, te podrías extender y extender a hablar de esto, ¿no? Pero como a qué, así de manera muy general, ¿cómo es que se trabaja? ¿Cómo es que se hace todo este tipo de herramientas o alguna de ellas solamente? Bueno, ¿cómo se trabaja? Se trabaja fundamentalmente planificando con el entrenador, con el profesor de educación física, planificando con todos los profesionales que estén en esa área, o al menos planificarlo muy bien previamente, delineando cuáles son los objetivos con el entrenador. ¿Por qué razón? El entrenador tiene que ser nuestro máximo aliado Ujú. si nosotros nos posicionamos desde ese lugar. Porque el psicólogo del deporte es verdad que se puede posicionar desde distintos lugares, desde el área médica, desde el área del cuerpo técnico o con un departamento específico. Mi experiencia es que todos tienen sus ventajas y sus desventajas. Dentro del cuerpo técnico, como he trabajado yo generalmente, hay algo bien específico primero, que es explicarle al cuerpo técnico que nuestro rol no es un rol de buchón, de lleva y trae. Nuestro rol es el rol de psicólogos profesionales. Por ende, tenemos que tener código de ética. Y cuando tenemos presente el código de ética, lo más importante es la confidencialidad. Eso es una clave. O sea, el entrenador que nos pida, contame lo que te dijo tal deportista o tal futbolista o tal basquetbolista o fulanito de tal, nosotros tenemos que comentarle que, bueno, que la confianza es algo muy importante para trabajar con el deportista. Eso es algo importante. Pero también para la planificación, delinear cada uno de los objetivos. Es decir, supongamos que el entrenador quiere trabajar, mejorar la precisión de los pases. Por ponerte un ejemplo. El objetivo de ese entrenamiento es mejorar la precisión de los pases. Bueno, nosotros podemos trabajar de acuerdo a los objetivos que tenemos, de acuerdo al Ujú. diagnóstico previo que yo te comenté que Ajá. hacía, supongamos que detectamos que hay determinadas potencialidades y algunas debilidades a trabajar, y encontramos que en el equipo hay muchas debilidades en relación de concentración. Bueno, la concentración se entrena. Entonces, en algunos momentos el deportista va a requerir de la atención concentrada y en algunos otros momentos va a necesitar de una atención distribuida. En los momentos que necesite una atención concentrada, nosotros vamos a diseñar junto al entrenador determinados ejercicios con ese objetivo. Y en determinados momentos vamos a trabajar con otros ejercicios para trabajar la atención distribuida. Queremos generar también recursos de afrontamiento de situaciones de ansiedad. Supongamos, vamos a generar un espacio dentro del entrenamiento que le genera ansiedad. Si nosotros los entrenamientos los generamos totalmente diferentes a lo que es la competencia, no vamos a estar trabajando bien a nivel mental.
porque lo prioritario como psicólogos del deporte es tratar de emular las situaciones de competencia lo mejor posible. ¿Por qué? Bueno, por el principio tan sencillo conductista de que la exposición muchas veces mejora los recursos de afrontamiento. Claro. Sobre todo en las situaciones que se generan ansiedad, y la ansiedad es algo muy común en los deportistas. Entonces, Claro. para generar recursos de afrontamiento, debemos primero generar un ambiente que pueda poner en disposición esos recursos de afrontamiento o ayudar a aquellos deportistas que no lo tienen a mejorar sus recursos de afrontamiento, optimizar sus recursos de afrontamiento. Entre otras cuestiones, pues también podemos trabajar no solamente para priorizar la competencia como último objetivo, sino trabajar también en la mejora de los patrones del sueño, trabajar en la rehabilitación de lesiones deportivas, que generan una cantidad de efectos negativos en los deportistas y que muchas veces los factores psicológicos son determinantes para la salud mental y también determinantes en relación a la vuelta, a la competencia, porque todo el mundo se acuerda del aspecto médico. Somos muy biologicistas en el deporte, sí, lamentablemente. Yo soy muy crítico con eso. Soy crítico con cualquier tipo de reduccionismo, pero uno de los reduccionismos más grandes que hay es que somos muy biologicistas. Entonces viene el médico, baja del Olimpo, porque generalmente el médico baja del Olimpo, acá en Uruguay al menos pasa eso, baja del Olimpo el médico y le dice al entrenador y a todo el cuerpo técnico, este jugador tiene la alta médica. Y cuando dice este jugador tiene la alta médica, pareciera que, bueno, ya está pronto. Y no es así. ¿Por qué razón no es así? Porque que tenga la alta médica no quiere decir que tenga la alta psicológica. El futbolista o cualquier deportista puede tener la alta médica, todos sus patrones fisiológicos pueden estar perfectamente bien, pero aún tiene miedo. ¿Y qué genera el miedo muchas veces? A nivel neurocognitivo, y hay muchísima evidencia que ampara lo que estoy diciendo, genera movimientos descoordinados, genera también temor, sí, claro, ¿no? Está el temor ese a volver a lesionarse. Entonces, evidentemente, tenemos que trabajar muchísimo con ese deportista para darle el alta psicológica y no solo pensar en el alta médica como único parámetro. Claro. Qué bien que mencionas. Hay muchísimas cosas interesantes que mencionaste, ¿no? Esta parte de la concentración. Parece como esta cajita de Skinner, ¿no? De cómo aprender a que las palomitas empezaran a discriminar, ¿no? En qué momento picotear y en qué momento no, ¿no? Pero me gustaría preguntarte acerca de esto, ¿no? De cómo se trabaja, qué ejercicios se pueden, por ejemplo, o qué ejercicios se hacen desde tu experiencia. Bueno, lo que pasa es que los ejercicios son múltiples, dependiendo de lo que quieras trabajar. Okay. No vas a utilizar los mismos ejercicios para trabajar control de la ansiedad, por ejemplo, claro, o técnicas para afrontar situaciones de ansiedad o de regulación emocional, a que cuando quieres trabajar la concentración en un disparo penal, por ejemplo. Para ponerte un ejemplo solamente de uno de los ejercicios que realizábamos en fútbol para trabajar la concentración, la atención concentrada y distribuida, hay varias cuestiones, ¿no? Están las cuestiones que son más de laboratorio, que yo las detesto, porque en realidad desnaturalizan una cantidad de aspectos, que tiene que ver, por ejemplo, con el test de Toulouse, que se utiliza mucho, incluso que son, no sé si lo conoces, son pequeños cuadrantes que van con distintos palitos y te ponen 3 modelos arriba y tienes que tachar solo los modelos que son los que te muestran arriba y hay otros que son similares. Entonces te dan un periodo de tiempo para tachar eso. Okay. O las planillas de Harris, que son números desordenados que se van ordenando. La evidencia que hay sobre que eso trabaja sobre algún aspecto de la concentración no es demasiada. Sí que se puede evaluar medianamente la concentración, hay algunas investigaciones de planillas de Harris sobre todo, de Toulouse no tanto. Y entonces a mí lo que me gusta es trabajar con el entrenamiento de la concentración o el entrenamiento o la regulación emocional, pero con ejercicios determinados. Entonces puede ser, por ejemplo, en el entrenamiento de la concentración de arquero, lo que hacemos es poner conos de distintos colores y darles órdenes y que el golero tenga que concentrarse en las órdenes de los colores que le estamos diciendo y discriminar con los otros colores. O sea, cuanto más cantidad de colores es más complejidad.
y tiene que tratar de tocar esos colores y después ir a una próxima acción de juego, por ejemplo. O hacer algo mucho más difícil que el fútbol, jugar en vez de con dos, no sé cómo le llaman ustedes en México, pero acá le decimos chalecos de colores, como le dicen en Sí, México, chalecos igual, pecheras, o casacas. ¿sí? Casacas, ahí está, con casacas de distintos colores, entonces en vez de utilizar solamente dos colores, que es generalmente lo que se hace en cualquier entrenamiento, utilizamos cuatro colores. Ah, ok. Y esos cuatro colores, ¿qué significa? Que va a tener que discriminar muchísimo más para trabajar en la concentración y a veces puede tocar para los mismos colores o a veces puede tocar para colores diferentes porque forman parte de un mismo equipo esos dos colores. Entonces tiene cuatro colores en cancha, tiene que trabajar con una mayor agudeza perceptiva, tiene que discriminar, es mucho más complejo a nivel cognitivo que trabajar con eso. Básicamente hay un libro de referencia que yo te lo recomiendo y se lo recomiendo a todos quienes amamos el fútbol y somos vocacionales de la psicología del deporte, que a mí me cambió la cabeza totalmente de cómo venía trabajando de manera nefasta en mis primeros años de trabajo y cómo empecé a trabajar de manera mucho más óptima cuando leí ese libro, que es de Miguel Morilla, y el libro de Miguel Morilla se llama Entrenamiento Mental Integrado. ¿Y por qué digo esto? Porque Miguel Morilla logró lo que todos los que trabajamos en psicología del deporte y en el fútbol queremos lograr. Es un entrenador de fútbol que sabe muchísimo de fútbol, sabe muchísimo de las distintas concepciones, de las distintas formas de entrenamiento. Fue entrenador de las divisiones inferiores del Sevilla, es psicólogo especializado en psicología del deporte, tiene un doctorado en psicología del deporte, y es quien comanda, hace poco tiempo al menos comandaba lo que era todo el gabinete de psicología del deporte del Sevilla Fútbol Club. Y la verdad que ese libro que se llama Entrenamiento Mental Integrado de Miguel Morilla se lo recomiendo porque ahí van a encontrar muchísimos ejemplos de trabajos específicos en cancha. Ok. Eh, esta parte que mencionábamos sobre la atención, ¿no? O esta parte de empezar como a discriminar y los ejercicios que realizas, hay por ejemplo las casacas, ¿no? De distintos colores, igual a lo mejor los conitos, para que cada vez esta parte de discriminar, ¿no? Mencionabas también anteriormente esta parte de que en ocasiones se hace como esta pequeña exposición o provocar esos posibles escenarios, ¿no? Que se pueden dar a los deportistas, ya en los jugadores, en el karate o en el ciclismo donde estás o en el alto rendimiento. Provocar estas reacciones para que el organismo en teoría se vaya cada vez habituando más a ella y cuando les presente en esta situación, estas respuestas sean cada vez menos o sean más tolerantes para ellos. Y con ello me lleva a la siguiente pregunta, ¿no? Porque en ocasiones, por ejemplo, parece que nosotros los mexicanos, ahí te lo decía, ¿no? También esta parte con lo que pasó en la Copa del Mundo que ustedes ganaron en Brasil, que decían que los de afuera no juegan, que son de palo, ¿no? Pero parece que nosotros los mexicanos, Después de palo, Obdulio Varela. ajá, y parece que nosotros los mexicanos dicen que nos tiemblan las patitas, ¿no? Como decía Croacia en el 2014. Pero parece que cuando llegan momentos importantes, parece que la presión o que este estado emocional o que estas respuestas fisiológicas que se puedan dar entre un contexto, ¿no? Y más a lo mejor si sabes que a lo mejor estás por debajo o cayendo, ¿no? ¿Cómo manejarlo, ya sea entre tiempo o antes de un partido así? Porque es sumamente importante, quiero pensar, para el rendimiento óptimo del deportista. Sí. Bueno, hay distintas técnicas para disminuir lo que tiene que ver con lo que me estás mencionando, que es la ansiedad precompetitiva. Okay. Primero es lo que te comenté, tratar de acercar los entrenamientos lo máximo posible a lo que es la competencia. Eso es algo fundamental, que también lo aprendí obviamente con mis bases teóricas cognitivo-conductuales, pero también con Miguel Morilla, que tenemos que tratar de que el entrenamiento se acerque cada vez más a la competencia. ¿Por qué? Porque evidentemente si un jugador o una jugadora van a patear un penal y lo patean a carcajadas con el compañero de al lado,
riéndose y jugando con el golero o con la golera. Evidentemente eso no es una situación de competencia y totalmente descansados, Claro, tirando No, no, tenemos que intentar de patear el penal en fatiga, tenemos que intentar de patear el penal con gente que se mueva atrás del arco, lo hacemos en los entrenamientos. Con alguien que les hable, sí. Entonces el día de mañana le van a hablar, que es lo que muchas veces sucede y que hemos visto muchos ejemplos en el fútbol, y no va a ser tan extraño. Lo puede fallar igual al penal. Pero el tema es que ese objeto no va a ser tan extraño y va a tener mucho más herramientas para enfrentar esa situación porque ya claro. pasaron por ello en el entrenamiento. Entonces, quienes desestiman este tipo de herramientas lo que te dicen es, nunca va a ser igual a la competencia. No, claro, nunca va a ser igual a la competencia. Pero si vos tirás un penal cuando te bajaste recién del auto, estiraste y tirás un penal totalmente descansado, no va a tener nada que ver con la competencia. Entonces, vamos a tener que tratar de emular todo lo que se pueda la competencia. No vamos a llegar, y bueno, sí, probablemente, todo lo que desestiman la psicología del deporte, siempre van a poner un pero. Pero es extremadamente relevante trabajar en eso. De hecho, nosotros trabajamos acá en Rentistas en la pandemia, y gracias a Alejandro también, y al profe Hornos, que es un gran profesor con el cual trabajamos, teníamos algo totalmente atípico, porque algo que pasaba era que en vez de mucha gente gritando o demás, íbamos a estadios vacíos y jugábamos con estadios Sí, vacíos en pandemia. Entonces teníamos que habituarnos a una condición totalmente novedosa, y esa condición totalmente novedosa exigía que nosotros también desarrolláramos distintas pautas comunicativas, porque antes de, cuando todavía se llenaban los estadios de gente, o iba mucha gente al estadio, a veces no se escuchaba al entrenador o no se escuchaban entre ellos por los gritos de la afuera, y ahora era todo lo contrario, se sí, escuchaba todo lo que decían y se escuchaba lo que decían todos los rivales. Entonces tuvimos que desarrollar otras pautas comunicacionales, y una de las cosas que hacíamos era entrenar a veces en silencio, sin hablar. Y sabés que lo maravilloso de eso, Juan Manuel, fue que empezaron a desarrollar una lectura gestual mucho más amplia y que empezaron a comunicarse más desde lo visual y desde lo gestual que desde lo verbal. Y también empezaron a aprovechar muchísimo más lo verbal. Cuando sonaba el silbato y les permitíamos hablar, no sabéis lo que era. Aumentaba muchísimo la comunicación entre ellos. Y tenía que ver con justamente con que se daban cuenta de la importancia que tenía trabajar en ese sentido. Y en el partido aplicarlo también, ¿no? Para que puedan detectar dónde está una posición, cuándo va, cuándo viene, cuál es la próxima acción de juego. Y esa comunicación se entrena. Y si nosotros no entrenamos eso, el día de mañana, viste que siempre los jugadores de fútbol cuentan, dice, yo con fulano de tal me conocía de memoria. Bueno, me conocía de memoria tiene que ver con eso. Tiene que ver con la comunicación, tanto verbal como gestual, con el tiempo de entrenamiento juntos, y que ante determinados movimientos enseguida aparece el patrón que te lleva a pensar que este movimiento se relaciona con esto. No, no voy a entrar en parámetros de teorización, pero vos seguramente me estás entendiendo muy bien a nivel conductual lo que te estoy explicando. sí, claro, claro. Qué bien que mencionas esta parte, ¿no? Porque sí, los escenarios, los contextos en los cuales se puede trabajar son distintos, pero mencionabas esta parte de crearlos, ¿no? A lo mejor en un contexto un poco más seguro, ¿no? Crear estos posibles escenarios que se puedan encontrar acá. Y concuerdo completamente contigo, ¿no? No es lo mismo estar a lo mejor descansado y a lo mejor tocar un balón que obviamente a lo mejor te dé más precisión, ¿no? Que estar totalmente fatigado, ¿no? Porque a lo mejor esta parte ya de concentración, atención, precisión a la hora de tocar puede ser un poquito distinta. Entonces, eh, qué bien que mencionas esta parte de cómo crear a lo mejor estos posibles escenarios o estas posibles activación física en el deportista para que a la hora que llegue ese escenario esté más habituado a estas mismas reacciones y a lo mejor a esta misma activación fisiológica, ¿no? Y a lo mejor es algo similar, como te comentaba, ¿no? Lo que hacemos aquí en sesión, a lo mejor con algún problema de ansiedad, por ejemplo, ¿no? Tratamos de entrenar primero a lo mejor en este contexto seguro, nuestras respuestas o crear estos estímulos aversivos de aquí en sesión para posterior trasladarlos allá afuera, a esos estímulos que le están provocando ansiedad a la persona, ¿no? Eh,
Pero también durante en el deporte, Pablo, sabemos que hay un 50 y un 50, ¿no? Entre ganar y perder prácticamente. Y muchas veces no podemos ganar. Va a haber bastantes ocasiones en las cuales no podemos alcanzar los objetivos. ¿Cómo se trabaja esta parte de la frustración? Porque obviamente creo que somos competitivos, queremos ganar, obviamente nos duele también perder, pero ¿cómo trabajar esta parte de la frustración? Bien. Voy a tratar de responderte de la manera más sintética posible, por dos cuestiones. Una, porque me estoy quedando sin batería Ok, y no tengo a mano nada como para conectarlo rápidamente, y perfecto. otra, porque me queda poquito tiempo, pero Ok, perfecto. voy a tratar de ser lo más sintético posible. Vale, vale. Eh, el ganar y perder es todo un tema que a mí me ha Sí, llevado a estudiar muchísimo esta cuestión. Nosotros, si le damos el mensaje al deportista que lo único que importa es ganar y nada más que ganar, que es el mensaje que se da usualmente, le estamos dando un muy mal mensaje. Y no es necesario que lo diga yo, un psicólogo delirante, lírico del fútbol, sino que es cuestión de ir a la biografía de los máximos deportistas a nivel mundial. Es leer la de, biografía de Michael de Jordan. Jordan, por ejemplo, el mejor basquetbolista de todos los tiempos, y él cuenta que perdió mucho más de lo que ganó, que jugó muchísimos partidos, jugó muchísimos campeonatos, muchas veces tuvo el tiro ganador y lo erró, y perdió muchísimo más de lo que ganó. Lo importante es la persistencia en el esfuerzo. Por eso yo siempre digo, no es que se complotaron los mejores entrenadores del mundo, como Bielsa, como Guardiola, como Phil Jackson, y dijeron, vamos a decir lo mismo. No, no, es que esta filosofía les ha dado resultado y tiene que ver con, en vez de fijarse en el ganar, tratar de concentrarse en todos los pasos y en todas las metas que tiene el deportista que cumplir para lograr ese objetivo. Entonces, ahí hay que estudiar mucho sobre establecimiento de metas, ahí hay que estudiar mucho sobre teorías de la motivación que son muy importantes. Y hay que, sobre todo, darles el mensaje a los deportistas de que lo importante es el esfuerzo diario por lograr una meta. Aunque no se llegue a esa meta, lo importante es ese esfuerzo. Por eso yo siempre digo que acá en Uruguay hay algunos jugadores a los cuales quiero mucho, como Andrés Rodales, por ejemplo, que fue el capitán de Rentistas cuando salimos campeones, que tiene grabada a fuego en su matera. También nosotros le decimos matera para llevamos el mate a todos lados para tomar y tiene ahí la frase del maestro que dice el camino es la recompensa. Entonces, bueno, yo creo que ese es el mensaje que tenemos que dar. Tenemos que dar el mensaje a los deportistas que tienen y que tienen que trabajar sobre todo el entrenamiento mental como un área más. No, no puede ser al azar. Así como trabajan en el entrenamiento físico con un profesor de educación física, como trabajan los aspectos técnicos y tácticos con el entrenador, tienen que trabajar los aspectos mentales con un psicólogo especializado en psicología del deporte. No puede ser algo librado al azar. Y cuanto antes lo hagan, mejor. Así como hablan de etapas sensibles los profesores de educación física, nosotros también podemos hablar de etapas sensibles en relación al aprendizaje que obviamente están en la niñez Claro. y que se pueden desarrollar. Nunca es tarde, yo siempre digo, nunca es tarde, pero esas etapas sensibles de acumular conocimiento y aprendizaje son importantísimas. Vale. Pues sé que ya te queda poco de pila, así que no me voy a extender. Solamente a esto último que acabas de mencionar, ¿no? De la frase que también a mí me ha gustado mucho del profe de Tavares. Y sí, totalmente de acuerdo, ¿no? En esta parte que mencionas. Nos han enseñado de que solamente el que gana es esta parte exitosa y demás, y no nos miran todo lo que hemos hecho en ese camino, ¿no? Y bueno, Pablo, podríamos extendernos, o me podría extender y extender a hablar de algo que me gusta mucho, ¿no? Por ejemplo, el deporte, hablar de fútbol, de tu experiencia y demás. Pero pues bueno, sé que tienes un compromiso, sé que también el teléfono ya está por acabarse. Y pues te agradezco mucho nuevamente, de verdad, que te hayas tomado el tiempo nuevamente para volverlo a charlar, porque ya lo habíamos charlado, pero pues yo no lo había grabado. Así que nuevamente, Pablo, te agradezco de verdad un montón de que te hayas tomado el tiempo para la entrevista. No, gracias a ti.
Y bueno, me encantaría hablar y profundizar más sobre este tema de la última pregunta que me hiciste sobre el éxito y el fracaso, porque es una de las pasiones de mi vida estudiar sobre esos temas. Eh, Tuve la suerte de dar una charla con el maestro Tavares, que justamente se llama Exitismo, Liderazgo y Motivación. Una charla donde simplemente fui moderador de ese monstruo de los entrenadores de fútbol, el monstruo obviamente en el buen sentido, nosotros decimos monstruo acá como algo muy positivo. Y bueno, yo simplemente fui un moderador especializado, por decirlo de alguna manera, o digamos, daba el puntapié inicial para que el maestro hablara, y en esa charla el maestro nos dejó muchísimos aprendizajes, fue un gusto enorme, así que si pueden verla por ahí por internet, seguramente debe haber algún vínculo, así que está bueno que la puedan ver y escuchar al maestro desarrollar sobre esos conceptos. No, bueno, muchísimas gracias, Un Pablo, gustazo. nuevamente. De verdad, el hecho de que te hayas tomado la entrevista y no, nuevamente gracias. Espero y en otra ocasión poder hablar sobre un tema más relacionado al deporte, más específico. Y pues no, yo agradecido de que nos vuelvas a hablar sobre psicología del deporte. Con mucho gusto. Vale, Pablo, nos estamos viendo. Cuídate mucho. Abrazo grande.